Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más de Flor de Loto, Transformando la Pérdida. Yo soy la psicóloga Pau Rosiles y estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes en este programa semanal, en donde vamos a hablar de algo bien interesante y de algo que es como súper primordial que ustedes lo conozcan y que ustedes lo sepan. El programa de hoy es la importancia de sanar para no dolerle al otro. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿eso qué significa? ¿Cómo es? Quizás sea muy ambiguo, quizás sea muy como que confunde, pero es precisamente esta parte de poder entender qué es el dolor y de qué manera lo vamos a ir cambiando, de qué manera lo vamos a ir transformando para que eso no afecte a las otras personas. Esto es muy significativo para todas aquellas pérdidas que han sido de hermanos, que han sido de hijos, que ha sido de pareja, porque indiscutiblemente pues se queda como la demás familia cerca, ¿no? de la pérdida y cerca de esa persona que a lo mejor siente mayor dolor o sufre más. Entonces generalmente, obviamente, cuando una madre pierde a un hijo o pierde a una hija, y comentan que es un dolor inmenso, que es un dolor inexplicable, en donde también se conjuntan otras sensaciones. No solamente es como esa sensación de la pérdida, no es solamente esa sensación del dolor y de la herida emocional. Entonces, lo que les quiero hablar el día de hoy es precisamente empezar a contarles un poquito de lo que es el dolor. Existen diferentes tipos de dolores, existen diferentes tipos de sensaciones y unas son las físicas y otras son las emocionales. Entonces, ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor es una sensación que puede ir a nivel corporal o a nivel de sentirlo muy dentro de nuestros órganos o de nuestro cuerpo. Es esa sensación incómoda que hace que tengas que tomar una pastilla cuando es muy intenso, porque también el dolor puede ser intenso, puede ser muy suave, puede ser alguna molestia que se quite a lo largo del día o que se quite o que amanezcas con ese dolor y al día siguiente ya no te duela. Y entonces, ¿todo esto con qué tiene que ver? Médicamente y científicamente, pues el dolor obviamente está asociado a esta parte del sistema nervioso. Algo se activa en nuestro organismo y en nuestro cuerpo que hace que exista dolor. Porque hay inflamación, porque hay esta situación de una herida, por ejemplo. Pues cuando nos lastimamos, cuando nos golpeamos, obviamente se inflama esa parte, o sea, si te pegaste en la pierna, si te pegaste en un brazo, si tuviste alguna caída, te lastimas la espalda, si te pegas en la cabeza, o sea, hay diferentes tipos de golpes y hay diferentes tipos de inflamaciones y de dolor. Entonces, todo parte de ahí porque obviamente pues una cosa va conectada con la otra y lo que me gustaría es que ustedes pudieran también como identificar qué tipo de dolor van sintiendo. Entonces, cuando tenemos una pérdida, cuando hemos perdido algo que ha sido muy significativo para nosotros, y ya lo comentábamos, ¿no? El tipo de pérdidas no solamente son pérdidas humanas, sino también pérdida del empleo, pérdida de la salud, pérdida de algo que para ti significaba mucho y que entonces eso te va a hacer tener una reacción. Y generalmente estas reacciones pues son dolores, muchas veces dolores físicos, muchas veces solamente dolores emocionales. Y entonces hay que trabajar con el paciente desde eso que está sintiendo y que se está mostrando, ¿no? O sea, lo que el paciente te dice sentir y ser muy específico o lo que ni siquiera a veces sabe cómo explicar. Entonces, esto es muy importante para entonces ir en este proceso de sanar y de la sanación, que es precisamente algo que te da el duelo.
O sea, te da esa oportunidad, este proceso de duelo y este proceso a nivel psicológico y a nivel mental, te da esa oportunidad, te da la oportunidad precisamente de poder identificar qué es lo que te duele, qué es lo que te está lastimando y qué es lo que tienes que sanar para precisamente irte como liberando. Irte liberando, ir como soltando todas esas cosas y todos esos sentimientos que tienes y que tenemos cuando hay una pérdida. Entonces puede existir no solamente dolor, puede haber culpa, puede haber vergüenza, puede haber mucho enojo, o sea, todos estos sentimientos y todas estas emociones, pues imagínense, hacen como un licuado junto con la sensación física y con la sensación de opresión en el pecho y con la sensación de ansiedad y con todas estas sensaciones a nivel corporal, que es como un cóctel de 1000 cosas, ¿no? Y de 1000 sensaciones. Entonces es importante que lo empecemos a identificar y que sepamos que es completamente normal. O sea, es completamente normal que vivamos en nuestro día a día inclusive este tipo de sensaciones. Pero el secreto va a ser de qué significado le des tú. ¿Qué tanta importancia le des como a eso que te incomoda tanto, como a eso que no se te quita con nada? Porque muchas veces los dolores pues se vuelven crónicos, ¿no? O sea, son dolores que no se quitan con nada, con ningún medicamento, con ninguna situación médica y que tú te preguntas y dices, bueno, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo sanar esa parte de mi cuerpo? Y resulta que tenía que ver como con otras cosas. Suele ir mucho de la mano con la cuestión emocional. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está como toda esta parte de la que no hablas, la que no expresas, la que no sacas? Porque, pues, ¿cuántos puntos de vista tienes acerca de hablar de lo que sientes? De lo que te preocupa, de lo que te pone mal, de lo que te pone triste. No es válido para mucha gente, ¿no? Es símbolo también de debilidad. Entonces, esto tiene que ver también como con todas estas opiniones y como con todos estos bloqueos que tú tengas acerca del dolor y acerca de sí hablar o de no hablar acerca de ello. Hay mucha gente que esto lo vive muy solo, o sea, como muy en soledad, como muy desde su parte de encerrarse, de no hablarlo, de no querer que le pregunten acerca de esto. Cuesta mucho trabajo hablar porque inmediatamente se vuelve tan significativo que es como ya esta consecuencia del dolor, ¿no? O sea, el dolor pues trae llanto, trae esta serie de queja, ¿no? De me duele todo el tiempo. A veces hay dolores incapacitantes, ¿no? O sea, las personas no pueden levantarse, las personas no se pueden mover porque ese dolor es demasiado fuerte. Entonces, todo esto es como un preámbulo para comentarles que es bien importante poder trabajar nuestros dolores. Ya sea dolor físico, ya sea dolor emocional, que es como el más común y el que se puede quedar ahí atorado y el que se puede quedar como en un gran tiempo de tu vida si no te das cuenta de ello y sobre todo si no lo hablas. Si no lo hablas, si no lo sacas, si no lo platicas, si no lo escucha, también como esta parte inconsciente que de repente está como muy, muy inconsciente dentro de ti y al hablarlo lo hacemos completamente consciente. Entonces, por eso es que es tan importante también las pláticas, por eso es que es tan importante que tú desahogues y tú platiques lo que te sucede, porque entonces tú ya te escuchas. Y entonces al escucharte, aunque en un primer momento no lo entiendas, aunque en un primer momento no sepas qué hacer, el hecho de ya escucharte es como ¡fum! O sea, es como un alivio a tu mente, ¿no? Es como un alivio a esa sensación inclusive, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no pasa que traes una sensación rara, una sensación incómoda? Y a lo mejor en ese momento lo hablas con tu mejor amiga, ¿no? O hablas por teléfono, digo, oye, me siento así, o sea, desde la mañana amanecí como preocupada o con una sensación fea, o siento esto, o con algún dolor.
Y entonces es así como que, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué sucede? Muchas veces identificamos que, o sea, ¿qué nos está provocando ese malestar? O sea, la mayoría de veces quizá, ¿no? Quizá lo sabemos. Otras veces es así como que, pues no, o sea, ¿de dónde viene como esto, no? O sea, si yo estoy bien, o sea, como que volteamos a ver como todas las áreas de nuestra vida y decimos, pues todo está bien, o sea, ¿por qué me siento así? Y entonces, esta parte de poder como hablarlo y poder decir si es mío o no es mío o no sé qué onda, o sea, no sé por qué hoy amanecí sintiéndome así o con esta sensación, es muy importante que nosotros lo podamos decir y que lo podamos reconocer, qué es lo que nos está pasando y hacerlo a un nivel consciente, que eso es como lo más importante, ¿no? Ir haciendo como todas estas cosas que son inconscientes y que están dentro de nosotros, a hacerlas súper conscientes para entonces tomar acción y ver qué hacer. Entonces, esto pasa mucho con las pérdidas, como ya les comentaba, de los hijos. Por ejemplo, una mamá que tiene más hijos y que perdió al hijo mayor o al hijo menor o al hijo de en medio y los demás hijos se quedan, pues es esta parte de cómo seguir adelante, ¿no? Y es en lo que en algún momento menos piensas. Pasa también como mucho en la parte de perder a un hermano, por ejemplo, ¿no? Perder a papá, perder a mamá, o sea, cuando se queda como el otro, o sea, si pierdes a mamá y sigue el papá, entonces es así como, ¿cómo hacerlo, no? O viceversa, o sea, si muere tu papá y queda tu mamá, entonces, ¿qué va a pasar, no? Recordar que esto también, y ya les comentaba en videos anteriores, que el duelo es completamente personal, es intransferible y cada quien lo va a vivir de manera diferente. Es importante que sí respetemos esta parte de cómo la persona quiere vivir su duelo y vivir su pérdida, pero sí también tener la conciencia de que en algún momento esto lo tienes que trascender. O sea, esto tiene que pasar. El tiempo es de cada quien, el momento es de cada quien, pero la conciencia pues debería de ser la misma en todos, ¿no? O sea, la conciencia de saber que un día yo tengo que estar bien es importante también. Tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, pasa mucho y en los primeros meses del duelo, inclusive a veces los primeros años, esto es complicado porque no tenemos esa percepción, o sea, no tenemos como esa idea, quizás es en lo que menos pensamos. O de plano, ni siquiera lo siento, ¿no? O sea, ni siquiera pienso que eso puede ser posible, que en algún momento yo pueda superar la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá, la muerte de mi hijo, la muerte de mi hermano. O sea, ni siquiera tenemos como esa idea, ¿no? De que realmente puede llegar a pasar. Pero claro, o sea, claro que pasa, claro que en algún momento tú puedes estar bien y seguir con tu vida. Y de hacer de la pérdida algo mucho mejor de lo que tenías antes. Entonces, esto, ¿cómo es posible? O sea, esto es verdad, esto no es verdad. Sí, o sea, sí es verdad, sí se puede, pero es cuestión de que tú lo quieras. Es cuestión también de volvemos a lo mismo, de cómo te quieres sentir, cómo quieres estar. Eso es nuestra elección. Nosotros elegimos estar toda nuestra vida o todo lo que nos quede de vida sumidos en la depresión y en las mismas preguntas y en por qué pasó y por qué a mí y por qué a mi hijo, por qué a mi hermano. O sea, muchísimas cosas que nos desvían como del camino de sanar y de empezar a sentirme mejor. Entonces, esto es como muy importante. El camino de la sanación, pues obviamente es un camino, o sea, tenemos que seguir un proceso, tenemos que identificar y tenemos que empezar a darnos cuenta y a poder construir cosas diferentes, o sea, cosas distintas a partir de eso, ¿no? A partir de ese hecho tan traumático, ese hecho tan doloroso, ese hecho tan complicado en mi vida. Y que aparte nunca, o sea, a veces llega de repente, o sea, de verdad no, ni siquiera te das cuenta, ni siquiera la muerte a veces te da chance de decir, o sea, así como, espérame tantito, o sea, no, llega de repente, pasó, o sea, sucedió y entonces es así de,
pues a ver qué haces, ¿no? O sea, las cosas están así, ya no está la presencia física de esa persona, y entonces, o sea, ¿luego qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, siempre ante toda situación traumática, el postrauma siempre tiene un aprendizaje. A veces lo vemos, a veces tardamos mucho en ver como qué es eso que yo tenía que aprender, qué era eso que yo tenía o yo tengo que sacar de esto que me está sucediendo, qué hago con esto que tengo, porque eso también es muy importante. O sea, ¿qué haces? O te quedas sumergida toda tu vida en depresión porque perdiste a esa persona, o haces lo contrario, ¿no? Conviertes tu dolor en arte, conviertes como todo este malestar que no solamente es emocional, o sea, no es solamente sentir el dolor y la tristeza de haber perdido a ese ser que tú tanto amabas, sino también es lo físico. Empieza a haber enfermedades, el cuerpo empieza a enfermarse. ¿Por qué? Porque no eliges conscientemente otra manera de estar y otra manera de sentirte. Y entonces, como es la única opción, tu cuerpo empieza a enfermarse y empieza a haber como toda esta serie de dolores crónicos, de situaciones en donde sientes que de verdad no vas a poder, en donde no te vas a levantar, en donde esto es como sumamente doloroso. Y sí, o sea, no es que no lo sea, claro que sí, pero ¿qué puedes hacer con ello? O sea, es como diferente. O sea, si te das cuenta y comparas una sensación y un pensamiento uno del otro, es completamente diferente. Entonces, cuando yo cambio el rumbo de las cosas y cuando cambio el significado de lo que eso es, porque así lo tengo que vivir y porque así es como yo sé, o sea, o como yo sé, o como lo han vivido otras personas, ¿no? O lo que me dice la gente, que eso es como lo peor que podemos hacer, porque pues al final de cuentas cada experiencia es diferente. Entonces, pues es como esta parte de sí, o sea, desde dónde lo vives, qué significado le das y cómo puedes cambiar eso. Entonces, claro que podemos cambiar y está en nuestras manos el cambiar cómo nos vamos a sentir y cómo nos queremos sentir. Claro que lo que sucede o lo que sucedió, pues eso ya no lo podemos cambiar. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro pasado y también tenemos que incluirlo en nuestra historia de vida, ¿no? O sea, también tenemos que darle como ese significado de ser parte de nuestra historia de vida, pero eso es muy diferente a que toda la vida eso me duela, ¿no? Y que eso no me haga vivir, que eso no me haga seguir adelante. Entonces, esto es muy, muy importante que lo sepamos, porque el dolor, el sentir dolor, la muerte, la pérdida es muy juzgada. O sea, es muy juzgada, tiene muchísimos juicios, tiene muchísimos puntos de vista que no tiene por qué ser así. Y entonces caemos en eso. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, te tienes que sentir de una manera, tienes que sufrir, tienes que tirarte a la depresión, no levantarte, cuando a lo mejor ni siquiera eso es lo que tú quieres, ¿no? O sea, una persona que es consciente y una persona que le gusta la vida, pues yo te aseguro que nunca quisiera sentirse en depresión, nunca quisiera sentir la incomodidad de la ansiedad, ¿no? O de tener alguna situación mental que es sumamente incómoda y que nos hace sentir mil cosas y que nos hace pensar mil cosas. Entonces es esto, ¿no? Es empezar como a cambiar esto. O sea, ¿cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres ser tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida después de esa pérdida? Entonces también pasa con la pareja, ¿no? O sea, yo lo entendí como mucho después, pero logré entenderlo y eso es como lo importante, ¿no? Y eso es lo rescatable, porque a mí también me pasó. Yo estaba inmersa en esta serie de porque a mí
fue un castigo, ¿no? Inclusive pensar cosas muy, muy feas y muy fuertes, ¿no? Cuando ya después descubres que no es por ahí y que no tiene nada que ver, que simplemente es tu elección de cómo quieres vivir esa pérdida, qué significado tú le quieres dar. Obviamente todo esto cambió inmediatamente en mi realidad y en mi mundo y en lo que estaba viviendo. Entonces, claro que fue un proceso, claro que a veces no es fácil, pero cuando tú lo sabes y cuando tú tienes como herramientas que te hacen, que tú lo puedes ver y lo puedes experimentar y dices, sí, 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 o sea, sí funciona, sí es cierto, ¿no? O sea, cambiar el chip del pensamiento, cambiar como esta parte del significado que le damos a la muerte, esta parte de realmente cómo me quiero sentir, o sea, ya es como reflexionar, ya es como pensar más allá de lo que todo el mundo te dice que es la muerte o de cómo tienes que vivir un duelo, ¿no? Entonces, eso es como bien diferente y obviamente entras en mayor conciencia, tu mente, tu ser, tu cuerpo entra en mayor conciencia y puedes vivir algo diferente, ¿no? O sea, puedes vivir algo diferente. Entonces, este paso, que a lo mejor tú me escuchas y se escucha sencillo, suele ser muy difícil en la práctica y cuando te sucede. Entonces, volvemos a lo mismo. En la pareja es como en lo mismo. O sea, cuando tú no logras como transformar lo que te sucedió, no vas a tener opciones, no vas a ver opciones. No es que no las haya. Hay muchísimas opciones de lo que puedes hacer, pero simplemente no las vas a ver. Porque volvemos a lo mismo, estás como tan metida en lo que sucedió, estás como tan, bueno, yo lo decía así, ¿no? Muy dolida, muy lastimada, como que esa sensación tan fea que se siente dentro de mi cuerpo, como esas crisis de ansiedad por extrañar, por qué, o sea, por querer encontrar mil respuestas de lo que sucedió y cómo sucedió. Y entonces es como, muchas las tuve mucho después y al final de cuentas todo está claro para mí. O sea, lo que a mí me sucedió, lo tengo clarísimo y sé ahora por qué sucedió y por qué tuvo que ser así. Y entonces yo ya logré agarrar y tener y adoptar a mi vida ese aprendizaje. Y entonces ahora mi vida es mucho más ligera. Porque entonces me quité culpas, me quité muchísima tristeza, entendí que no importa que la presencia física se vaya, porque sabes que las personas que amamos jamás te dejan, o sea, están en cada foto, en cada recuerdo, en cada cosa que compartías con esa persona, y eso quizá no te sea suficiente, pero es algo real y es algo que tú sientes y es algo que muchas personas sienten. Y si a ti no te incomoda, está perfecto. Esa persona amada siempre va a estar contigo porque lo sentimos y porque lo sabemos. Y porque también sabemos cuando nos visitan y cuando te quieren hablar, te quieren decir algo, cuando sabes que están ahí, te mandan muchísimas señales. Y a mí me ha pasado, o sea, me sigue pasando hasta la fecha. Entonces, antes me pasaba todo el tiempo. Y entonces es como esta parte de claro, ¿no? Está ese alivio de que la esencia, todo esto que era la persona, muchas veces sigue contigo. O sea, muchas veces está contigo, muchas veces te acompaña. Entonces, es esto, o sea, no limitarnos únicamente a la presencia física, que claro que es súper importante, que claro que se extraña, que claro no es lo mismo hablar, ¿no? Con esa persona que ya no está, a tenerla enfrente. Pero es esto, o sea, cuando nosotros trascendemos y transformamos también ese amor a que se vaya a ser infinito, a que se vaya a ser eterno, de verdad que cambia también como toda la perspectiva también de la pérdida. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos porque es esto, o sea, cuando no logramos transformar y trascender la pérdida,
vamos a estar súper anclados en lo mismo, vamos a estar súper cerrados a nuevas oportunidades y entonces, pues ¿de qué manera vas a seguir viviendo tu vida? O sea, ¿qué avance va a haber? La idea es que tú día con día vayas avanzando, que tú le vayas dando un significado diferente a lo que sucedió. Entonces, cuando esto no pasa, no vas a ver más allá de lo que sientes, ¿no? Todo el tiempo. O sea, como ese momento horrible, como ese dolor en el pecho, como esas sensaciones corporales que son muy incómodas y que son feas, y entonces, o sea, vas a vivir constantemente así. Y entonces todo eso se va acumulando, porque no hay un cambio real, porque no hay un cambio verdadero de mover un poquito el chip y de decir qué hay más allá de la muerte. Sí es bien complicado, sí es como, es de cada quien, a algunos les costará menos trabajo, a algunos muchísimo trabajo, que hay duelos que nosotros llamamos en psicología duelos patológicos, que duran años. O sea, la mamá murió hace 40 años y sigue igual que el primer día, ¿no? Entonces eso es cuando dices, no, o sea, estás súper atorado, o sea, estás súper atoradísimo en el acontecimiento, estás como súper anclado y al final de cuentas es porque la persona quiere, ¿no? O sea, eso también te queda claro. Entonces es como, digo, yo para nada creo que eso haga feliz a una persona, pero bueno, o sea, las personas luego quieren seguir ahí. Pero pues hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas herramientas que se pueden utilizar y que las personas pues luego no saben, o sea, no saben qué hacer, ¿no? Que generalmente cuando perdemos a alguien que es de repente, pues, o sea, se te derrumba el mundo y es así como que, ¿y ahora? O sea, ¿para dónde, no? O sea, sí es como volver a reconstruir todo esto, ¿no? De qué quieres, hacia dónde vas, ahora cómo lo vas a hacer, porque siempre hay un cambio, o sea, somos antes de la pérdida y somos después de la pérdida. Y el cómo te quieras sentir y el cómo tú te quieras mover en la vida, en tu nueva vida, pues sí, solamente va a ser tu elección, solamente va a ser como lo que tú quieras. O sea, lo que tú quieras y cómo te quieras sentir. Entonces, eso también es como muy importante. Esta parte de poder soltar lo que pasó, esta parte de poder soltar cómo pasó, es súper importante para que tú puedas avanzar y para que puedas tener también un avance significativo, aunque sea poco a poco. Yo siempre les digo a mis pacientes, inténtalo, trátalo de hacer, porque sé que en el fondo lo desean, sé que en el fondo sí quieren, o sea, sí quieren sentirse diferente, ya no quieren sentir como esa angustia, como ese dolor, como esa culpa, como ese sufrimiento constante. Entonces, a veces es eso, o sea, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos de qué manera, o sea, de qué manera continuar, a pesar de que sí queremos estar bien, ¿no? O sea, porque muy en el fondo lo sabemos, nosotros sabemos todo, o sea, nosotros tenemos esa capacidad de poder saber todo, de cómo queremos estar, de cómo nos queremos sentir, pero obviamente hacemos caso a lo presente, a lo real, a lo que estoy sintiendo. Y entonces hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que soltarlo, hay que hacer mucho análisis, utilizar muchas herramientas que sabes que te van a hacer mucho más consciente de la situación actual y que vas a empezar a darte cuenta que lo que sucede, inclusive lo que vivimos en el día a día, es pasado. Y tenemos que darle un significado diferente a cada día. Eso te va a ayudar mucho para que no sufras, para que no vivas constantemente en sufrimiento y en drama, que luego es eso, ¿no? O sea, hay mucho drama, hay mucho sufrimiento, no sabemos cómo hacerlo, los sentimientos de culpa son fuertísimos, esta parte que nunca se puede borrar no que nunca, sino que en el momento presente es ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello?
es que si hubiera dicho, es que si hubiera hecho, sería otra cosa, lo hubiera salvado, no se hubiera muerto. Y la verdad es que eso, pues no lo sabemos, o sea, eso es algo que nunca, o sea, que no tiene caso que te tortures porque nunca lo vas a saber. O sea, nunca lo vamos a saber. ¿Qué pudo haber pasado? Las cosas pasaron así, tienes que abrazar eso que sucedió, tienes que hacerlo parte de tu vida, pero también parte de tu vida de pasado. O sea, ya es algo que pasó, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en el día a día? Estar bien consciente de tu presente, porque es lo que tienes. Estar bien presente de que se quedaron tus demás hijos. Estar presente de que en algún momento puedes rehacer tu vida. Estar presente de que también te quedas con ese regalo que son tus otros hermanos y que también pueden hacer cosas maravillosas con las personas que se quedan. Y ya para cerrar, lo que les quiero decir es que siempre esta parte de gratitud infinita con las personas que se van es el mejor regalo que nosotros les podemos hacer. Una manera de honrar a otra persona en vida o en muerte es precisamente esto. O sea, acordarnos de todo lo bueno que compartimos, de todo lo bueno que nos dejó y tener gratitud infinita por esa persona. Es la mejor manera de honrarlos, es la mejor manera de recordarlos, de que ellos estén tranquilos, de que no estén como también en donde estén o en donde se encuentren, y eso ya tiene mucho que ver con las creencias de cada quien, pues también estén bien. O sea, no estén viendo que lloras y entonces no lo superas, no lo transformas, ya no vives, ¿no? O sea, esta parte de no te vayas con tus muertos es muy cierta, porque hay personas que mueren en vida y eso es lo peor que le podría pasar a un ser humano, ¿no? Sentir que estás muerto y tener que seguir viviendo. Entonces, al final de cuentas, eso es elección y no hay nada de malo en continuar con tu vida. O sea, en continuar con tu vida sintiéndote bien, sintiéndote feliz. Eso no tiene nada que ver con que olvides a la persona. Eso no tiene nada que ver con que no la sigas recordando. Eso no tiene nada que ver con que no la sigas honrando. Eso no tiene nada que ver con nada de lo que haya pasado. Entonces, te dejo con esta reflexión. Espero te haya ayudado mucho. Recuerda, por favor, compartir el contenido, la información. A muchas personas les puede apoyar mucho y sobre todo ir cambiando la percepción, ir cambiando el panorama de lo que en realidad es la muerte. Es complicado, sé que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, muchos no lo van a entender así, pero este canal, un poco de abrir este canal y de hablar de todos estos temas que suelen ser también muy delicados, porque tiene que ver mucho también con creencias, es hablarles desde mi experiencia, o sea, hablarles desde lo que yo hice, desde lo que a mí me funcionó, y que no es que también te vaya a funcionar a ti, pero abre una posibilidad de hacer las cosas diferentes y de poder acercarte también como a estas herramientas, a acercarte como a la ayuda que tú creas que te va a contribuir, que te va a ayudar a salir adelante y sobre todo tener esta percepción diferente de lo que eras antes, o sea, de cómo vivías también tu vida antes. Entonces, uno de los mayores aprendizajes que yo tuve con la pérdida fue precisamente esto. O sea, yo tenía que ver mi vida desde otros lentes. La pérdida sacó el potencial máximo que nunca había experimentado en mi vida hasta ahora y no fue luego. O sea, por supuesto que luego me sentí muy mal, muchos meses, muchos años, me sentí muy mal y me sentí muy, o sea, con mucho dolor, o sea, con este dolor que les platico, dolor físico, dolor emocional, a mí también me pasó. Me daban crisis horribles de ansiedad, o sea, lo que ya estaba y yo pensaba que estaba como súper controlado,
O sea, con la pérdida se me desató, o sea, y se me desató y se me vino como al 1000%, o sea, nada que ver como con las crisis que me daban antes, estas fueron mucho más fuertes. Y entonces empecé a entender muchas cosas, empecé a significar las cosas, pero desde otro punto de vista, desde otra forma que por lo menos a mí me funcionó. Entonces, es lo que les voy a ir hablando también a lo largo de estas semanas, en cada video, y dándoles también como muchos tips, como muchos ejercicios que a ustedes les pueden ayudar para ir soltando, o sea, para ir como soltando toda esta tristeza, para ir trabajando con todo este dolor y con todo lo que se siente cuando pierdes a alguien, y les digo, sobre todo cuando es una pérdida repentina. O sea, cuando tú nunca lo imaginas, porque aparte cada proceso es diferente de acuerdo a cómo suceden las cosas. Entonces, no va a ser lo mismo una persona que ya sabe que a lo mejor su hijo, su pareja, su papá, su mamá, algún familiar está enfermo y ya se sabe, ¿no? En qué va a acabar. No es lo mismo a que de repente lo viste ayer y ya no está hoy. Entonces, son cosas que impactan, son cosas que dejan obviamente una situación psicológica importante, ¿no? Es un shock completamente. Y entonces es volver a darle a mi mente, a mi cuerpo, a mi ser, a mi persona, es como volverlo a centrar aquí. Porque nos vamos, o sea, aparte nos vamos. Esta etapa de que ya les hablaba del duelo, de la negación, o sea, el vivir la etapa de la negación es muy complicada, o sea, sientes que no estás aquí, sientes que no vives en este mundo, estás súper herida, o sea, ni siquiera a veces, yo no me acuerdo qué pensaba, pero no, o sea, yo sentía que no estaba aquí, me despersonalicé completamente, o sea, yo sabía que no era yo, no sentía que fuera yo, entonces pues es algo muy feo, es algo muy incómodo. Es algo que incomoda mucho y que a mí me asustaba. O sea, yo decía, es que, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita me siento así y al ratito, o sea, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué es lo que va a pasar? Me asustaba mucho el sentirme así. Nunca había experimentado como esta parte de despersonalizarme, ¿no? Entonces, pueden pasarte 1000 cosas, pero lo importante es que tú empieces a tener conciencia y empieces como a poco, digo, o sea, como siempre les digo, esto es poco a poco, que tú empieces a ver qué camino eliges, o sea, qué camino deseas tomar. Si realmente estar inmersa en eso, que no te hace sentir bien, que no te contribuye a nada, que no te hace feliz, o seguir adelante. Y el seguir adelante, pues obviamente que implica ser una nueva persona, ser una nueva tú después de la pérdida. Entonces, toda esta parte de siempre estar en nuestra mejor versión tiene que ver con esta parte de qué tan feliz eres, qué cosas haces para que siempre te sientas en bienestar, siempre te sientas feliz y que estés súper contenta con lo que haces. O sea, que eso que haces te divierta, te dé mucho gozo, más allá de si te da dinero o no te da dinero, que ojalá sí te dé mucho dinero, es más esto, es más como estas características de disfrutar diariamente todo lo que haces, todo lo que haces en tu día. Entonces, tiene que ver con todo esto. Por eso la importancia de sanar, porque entonces cuando uno no va viendo todas estas cosas y no va sanando en el camino, pues lo único que le vas a echar al otro, a los otros hijos, a tu misma vida, ¿no? De no permitirte volver a rehacer tu vida, volverte a enamorar, volver a abrir tu capacidad de amar, pues es quedarte estancado o quedarte estancada en las mismas emociones, en los mismos pensamientos, en los mismos sentimientos, y entonces, pues imagínate cómo va a ser tu vida. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Esa es una elección. Tú solamente eliges cómo te tienes que sentir. Nosotros como profesionales y como
como profesionales de la salud mental, pues nosotros solamente te brindamos las opciones que puedes tener, los caminos que puedes tomar, pero tú eliges. Al final de cuentas, siempre, siempre, siempre uno es el que elige. Así que bueno, yo espero que tú elijas lo mejor, que elijas lo que siempre te haga muy feliz, lo que te haga divertirte muchísimo. Y pues nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Recuerden que todos mis contactos, todas mis redes de contacto se encuentran en la descripción del canal. Y pues bueno, nos vemos para la siguiente semana. Muchísimas gracias.